¿ok? Entonces, parece ser bueno. Pero si viene a generar un monopolio, entonces más bien va a disminuir la competitividad, ¿ok? Ok, bueno, todo eso era lo que quería terminar, lo que quería terminar de comentar respecto a este caso de la empresa y también que tiene implicaciones, como hemos visto, tanto para entender las empresas y es importante que cuando tomemos decisiones, por ejemplo, tanto de política pública o tanto de empresas para internacionalización, pensemos en estas preguntas. ¿Sí? En términos de política pública, pensar, ok, entender qué es lo que buscan estas empresas y no tener, por ejemplo, algunos intentos que al final generan pérdidas, porque simplemente no era el tipo de empresa o no era lo que había que fomentar. Y tenemos situaciones, tenemos casos tal vez de empresas en las que ha habido una decisión tal vez que no era la óptima o no era en el momento o no ha sido bien acompañada, en la que han quedado básicamente en nada. Sí, tenemos ejemplos en nuestra... Estimado David, sí. una consulta respecto justamente a eso que me quedó de la clase de la mañana. Sí. No sé si en base a tu apreciación y conocimiento un poco de todo lo que es mercado y historia un poco de la economía también, saber cuál crees que ha sido uno de las mejores cosas que haya hecho el Estado para atraer inversión en este caso, y cuál tal vez de las peores, o igual en la parte privada, ¿no? Que ha sido lo mejor, digamos, que nos haya llegado y que lo peor. Bueno, hay bastantes. Por ejemplo, les doy un ejemplo. A mí me parece, por ejemplo, que la llegada de Melting Pot ha sido algo que ha fomentado un clúster de la gastronomía, ¿no? Entonces, dando un ejemplo a nivel local, por ejemplo, La Paz tiene un potencial para un clúster gastronómico relacionado con un clúster cercano que es el del turismo. Entonces, habían clústeres relacionados entre turismo y gastronomía, por ejemplo, que podían funcionar. Obviamente, con esta pandemia, todo se nos ha... Bueno, es realmente un tema muy fortuito, ¿sí? Pero después también podemos tener algunos otros emprendimientos, y de ahí pueden salir algunas iniciativas, por ejemplo, del gobierno, en la que no sé en qué ha quedado la parte de ensamblaje de celulares, no sé en qué ha quedado. ¿Alguien tiene una idea? Con Quipus. O sea, no sé, creo que eso no ha generado muchas sinergias, ¿no es verdad? No sé dónde habrá estado el tema. A mí me parece que no era una industria que estaba muy relacionada con otras. Profesor, entonces, yo pregunté alguna vez al área de sistemas del banco, porque incluso preguntaba por qué nosotros no adquiríamos como Banco Central, y la respuesta fue que sí tenían buena tecnología, pero estaban como desfasados. O sea que cuando se sacaba una licitación, ellos contaban con algunos modelos, pero que en el mercado uno encontraba modelos más actualizados y al mismo precio o tal vez más baratos. Entonces, bueno, no teníamos una ventaja tal vez en ese rubro, ¿no es verdad, Pamela? Exacto, entonces no se podía adjudicar porque siempre en las licitaciones se va por calidad y precio. Entonces, correcto. Primer paso es que cumplan todas las especificaciones técnicas y luego se abre el otro sobre la propuesta económica, y ahí era donde no eran ya competitivos. No pasaban. Ok, entonces... tal vez ahí complementando lo que consultabas, David, desde la gestión 2018, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha suspendido el tema de ensamblaje de celulares, justamente por lo que comentaba Pamela, ¿no? Perfecto. El tema de la competencia con otras marcas, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos algunos ejemplos y no sé si Melting Pot, el restaurante Gusto que viene desde de Noma, de Klaus Mayer, ¿por quién ha sido impulsado? Creo que ha sido algo natural, ¿no es verdad? Ha sido bastante natural. Profesor, justo en la anterior materia que hemos pasado hemos hecho un trabajo sobre Gusto. Mi grupo ha elegido Gusto, y lo que nos contaba la gerente de administración es que en realidad era Ibis Dinamarca, una ONG que lo ha traído a él, y él cuando ya tenía la idea el 2011 de hacer un restaurante con esas características, y que había visto que podía ser entre Perú y Bolivia eran las opciones.
Entonces Ya. Klaus Meyer llega aquí a La Paz y dice que se ha dedicado a ir a todos los restaurantes, ir al mercado, a los mercados para ver qué productos había. Lo mismo ha hecho en Perú y la decisión la tomó aquí en Bolivia, uno porque tenía el acceso a través de la ONG y Ujú. porque quedó sorprendido por la variedad de productos que Ok. existían y que Muy empezaron bien. a hacer toda la investigación. Había pero eso no ha venido necesaria, ha sido una decisión privada, ¿no es verdad? O sea, es finalmente Klaus Mayer que ha decidido eso, ¿no es verdad? Entonces, Sí, exacto. podemos ver, por ejemplo, cuáles pueden ser, y aquí también nos menciona Ibeliz, que hay algunas ideas, pero, por ejemplo, de equipos, pero ¿está conectado con qué cosas? ¿Con qué está conectado? O sea, podemos ver que, por ejemplo, en realidad lo que surge muchas veces es eh, la, la, una estrategia del yo puedo ensamblar, entonces si podemos tener una mano de obra barata, eso puede ser muy atractivo, pero eso no puede ser sostenible, ¿no es verdad? Porque eso no va a llegar a la competitividad, no nos va a llegar a la competitividad. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, si comenzamos a desarrollar y los salarios comienzan a subir porque hemos aprovechado una mano de obra barata y comenzamos a hacer subir el desarrollo económico, pueden ayudar al desarrollo económico, pero si después los salarios con eso comienzan a subir, se van a ir a otro lugar, ¿no es verdad? O sea, van a ir a hablar en otro lugar. Están mandando computadoras, por ejemplo, para mandar a Europa. Si nosotros tenemos una mano de obra comienza a subir nuestro precio, ¿qué van a hacer? Se van a ir a otro lugar. Si no podemos conectarlo bien con los diferentes con otros clústeres o con los otros sectores económicos y no podemos nosotros dar más un paso más adelante para comenzar a mejorar la eficiencia, ¿sí? La eficiencia operativa. Y obviamente ese es un primer paso y es en ese lugar donde nosotros tenemos muchos problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si además las computadoras que salen no pueden llegar porque los caminos no están bien o porque sucede algo con los caminos? O sea, por ejemplo, el desarrollo de software en Cochabamba ha sido también algo espontáneo, ¿no es verdad? Y se ha generado. Hay cuántas empresas relacionadas a software en Cochabamba, son más de 1000, me parece, entre pequeñas y más grandes, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha generado porque había una mano de obra calificada y ya se ha comenzado a dar los siguientes pasos, ¿sí? Ahora, mejorar la eficiencia, etcétera. Entonces, puede ser que, por ejemplo, tenemos un contrato para ensamblar 20,000 computadoras, ok, y después, ¿qué viene? ¿Dónde está la parte sostenible? Esperemos que ese tipo de iniciativas, por ejemplo, puedan continuar. Esperemos. Sí, eso sería lo ideal, pero realmente ahí, por ejemplo, coloco un par de ejemplos de lo que ha sucedido y dice, ¿qué decía en la noticia? Destaca reactivación, o sea, quiere decir que reactivarla quiere decir que estaba muy mal, ¿no es verdad? Entonces, hay muchas cosas en las que tenemos que pensar, ¿no es verdad? O sea, tampoco es que una empresa, ojalá que resultara en algo bueno, pero ¿está realmente en un entorno que es el ideal? ¿Sí? Está en un entorno, está en un ecosistema, está en un medio emprendedor que sea el ideal para poder desarrollar, o es, como habíamos mencionado en algún lugar, por aquí creo que estaba, eficiencia baja, participación limitada, flexibilidad para beneficiarse de oportunidades espontáneas y de políticas del gobierno. ¿Sí? Entonces, pasar de oportunidades espontáneas, que puede ser una oportunidad espontánea de producir no sé qué cosas o tener una ensambladora, a estrategias de largo plazo para competir en la industria. ¿Sí? Entonces, diferenciar lo que es una oportunidad de lo que ya va a ser una estrategia de más largo plazo, que esperemos, ojalá que sea así. Yo no tengo mucho conocimiento ahí, pero digamos, eso va un poco en el sentido de mis comentarios, ¿ok? No sé si tenemos alguna pregunta, no sé si con esto terminamos de entender a lo que
a lo que hemos querido apuntar con este primer caso de Volvo. Profesor. Chance, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tengo yo una consulta con todo esto, lo que hemos podido analizar, sobre todo en el entorno local, que es Bolivia. Las empresas para invertir en un país, como veíamos, ven temas de factores de escala, ¿no? El tema de mano de obra, aperturas de mercado y demás. ¿Cómo ve a Bolivia actualmente para ser competitivo de aceptar industrias de afuera, de ser realmente un lugar importante para generar este tema de negocios, ¿no? Si hay mano de obra calificada, sobre todo, esa sería mi duda, ¿no? Bueno, uno de los temas en los que hemos podido sobresalir precisamente es el del software en Cochabamba, por ejemplo. Creo que ese es de los lugares de más valor agregado, tal vez, que hemos podido lograr. Y después también estaba, me parece, Mojix, creo que ha tenido un tema precisamente por esta situación. Pero obviamente son empresas en las que han podido desarrollarse, ha podido desarrollar. El otro tema, por ejemplo, que en el que tenemos bastantes ventajas, yo creo que es, por ejemplo, nuevamente el tema de la gastronomía, ¿sí? El tema de la gastronomía es, no necesitamos hacer alta tecnología, ¿no es verdad? Y es más, no la estamos haciendo la alta tecnología. Cuando hablamos de algunas de estas empresas, no estamos desarrollando, estamos armando, estamos ensamblando, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuánto es el conocimiento que se puede desarrollar con el ensamblaje? Ojalá que en la estrategia haya un paso más de poder producir. Precisamente aquí mencionamos, ¿no? ¿Qué necesitaría para potenciar la subsidiaria mayores actividades productivas? Por ejemplo, pasar de un ensamblaje a una fabricación. ¿Qué es lo que necesitaría? ¿Estaremos en condiciones? Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay ahí un par de sectores que me parece interesante, como es el caso de la gastronomía. Perú, por ejemplo, ha logrado desarrollar un clúster bastante fuerte, ¿sí? Entre los restaurantes ya aparecen más de uno, ¿no es verdad? Más de un restaurante peruano ya aparecen entre los 50 que están mejor calificados a nivel mundial. Entonces, ¿qué es eso? Que además tiene sinergias con otros clústeres, con el clúster de turismo, además que tiene todo un upstream y todo un downstream, ¿sí? Que es todo lo que llega para hacer producir toda la parte de la agricultura, los servicios, las mesas, qué sé yo, conocimiento de hotelería y turismo, etcétera, y genera bastantes sinergias. Yo creo que por ahí tenemos que buscar algunos lugares, tendríamos que buscar algunos sectores estratégicos que puedan generar el mayor rebalse para que pueda ayudar la competitividad del sector y que pueda fortalecer el clúster. No tenemos ningún flag clúster, yo creo, bastante consolidado. ¿Sí, Patricia? No, Pamela. Tal vez en Pamela, este aspecto creo que realmente Gustú ha innovado y ha dado un paso porque muchos de los, o sea, para empezar, utilizan productos que son locales, o sea, al punto que cuando hubo los bloqueos pararon sus operaciones porque no recibían de sus proveedores, aún teniendo la alternativa de encontrar de otro mercado. Y han generado ahí un mercado interesante con pequeños productores, especialmente en lo que son vinos, cervezas. Eso es algo que yo creo que, por ejemplo, preparan ellos mismos los vinagres. Hay muchos de los productos que ellos utilizan que terminan preparándolos. Y algo interesante que han incorporado en su modelo, en el tema social, y que han creado valor, es que han creado la Escuela Manca, por ejemplo. Sí, y han creado la Escuela Manca donde forman a sus chefs. Y de hecho, contaba la experiencia de un chef que se fue a Perú a trabajar, o sea, que era tan bueno que se ha formado en Gustú. No, y efectivamente en la EPC también hemos tenido hemos formado parte, sí, con esta formación, ellos formaban en la parte gastronómica y nosotros en la parte más de administración y gestión. Entonces, bueno, podríamos de esto hablar todavía mucho, pero ya no tenemos básicamente tiempo
Yo les agradezco por la atención para este tema. Espero que con esto esté un poco más claro y también la relación entre el caso y el desarrollo que hemos tenido acá. Jóvenes, tenemos nosotros la siguiente tarea en assignments o tareas. Ustedes van a entrar y van a encontrar el caso Fax Japón. Nuevamente, tenemos que centrarnos en el caso, ¿sí? Obviamente dicen, el fax es una reliquia. Bueno, simplemente para comentarles, Japón lo sigue usando, ¿sí? Pero obviamente este caso es para poder entender esta herramienta que es el diamante, ¿sí? Entonces, yo les pido que ahora se concentren en lo que es el diamante para entender y para poder contestar a estas preguntas, ¿sí? Simplemente voy a colocar aquí nuestro modelo de diamante, ¿sí? Estas diapositivas ustedes la tienen en la plataforma. Entonces, ¿qué es el diamante? Como está en esta parte, en la competitividad micro. Nosotros hemos visto un poco la sofisticación de las operaciones y la estrategia de una empresa, ¿no es verdad? Hemos visto esto de acá con el caso Volvo, ¿sí? Ahora vamos a ver la calidad del ambiente microeconómico para los negocios. La calidad para el ambiente microeconómico de los negocios, y a través de eso yo quiero que tomen eso en cuenta y el modelo del diamante que hemos explicado ayer para poder contestar a las preguntas. Son 3 preguntas y nos vamos a dar hasta las de 7 menos cuarto hasta las 8 menos cuarto, 1 hora. Y ustedes pueden utilizar las salas, como son 8 grupos, como les había comentado, con 8 grupos es mucho más manejable acá. Ustedes pueden entrar a cada uno de sus grupos, tiene una página por grupos y pueden crear su propia reunión, ¿sí? ¿Alguien no sabe cómo hacerlo? ¿Todos saben cómo hacerlo, de crear su propia reunión en Canvas? ¿Sí? Al menos uno por grupo, ¿sí? Ok, a ver, lancemos un poll, ¿sí? Porque nada más veo 2 respuestas. Sí, por favor, pueden contestar.